y nos toca ahora hablar de ciencia y bioética y respeto a la naturaleza y dignidad de la vida humana. Para ello vamos a disfrutar también de la compañía de tres profesionales, uno de ellos, que es un colaborador de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, está dando la conferencia online, la podéis ver todos en YouTube, igual que podéis ver toda esta que estamos viendo ahora mismo, tanto online como en diferido luego, que es José María Galán Gómez de la Serna. Él, ya os digo, está dando la conferencia, pero aquí junto a mí tenemos a mi compañero Eliseo Collazo, vocal de deontología del Colegio de Médicos, autor de trabajos sobre la materia y ya jubilado, trabajó en el Hospital Reina Sofía en cirugía general y en la unidad del dolor. Por lo tanto, de sobra sabe la materia que estamos tratando. A mi derecha tengo a Manuel Rodríguez Portugués, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba, de la UCO, autor de libros sobre la objeción de conciencia, sobre la nueva ley de eutanasia y sobre la protección médica del no nacido. Me vais a permitir una pequeña introducción. Como médico, a mí me da vergüenza de lo que está pasando, de la ejecución de personas inocentes, de ejecución de personas que no lo han pedido. La eutanasia ya ha sido ensayada por sociedades que, en definitiva, al final han fracasado estrepitosamente porque han convertido al final ese pseudoproyecto de muerte digna en una eliminación del que sobraba. Yo me declaro, y ahora mismo aquí también lo digo, objetor de conciencia completamente, aunque continuamente rezo a María Auxiliadora que no me toque el caso de tener que echar mano de ello. Como cristiano y como propagandista, considero que es una blasfemia disponer de algo que no es nuestro, sino que es obra de Dios y que solo Dios puede disponer de ello. Mañana vais a oír el mismo concepto de los musulmanes y de los judíos. La vida es de Dios y nadie puede disponer de ella, ni siquiera uno mismo. Por último, y para dar paso ya a los ponentes, me viene a la mente una reflexión que son las palabras que Castillo dijo a Calvino con motivo de la ejecución de Miguel Servet. Matar a un hombre no es defender una ideología, no es defender una religión, ni es defender una sociedad. Es simplemente matar a un hombre. Pues bien, dejo paso a mi compañero, a Eliseo, del cual vamos a aprender bastante. Buenas tardes. Mejor, ¿no? Los dos. Buenas tardes. Tenemos un problema importante y es que yo no tengo el chorro de voz que tiene Manolo. Entonces, pues, tenemos que dejar que la técnica haga algo, ¿no? Quiero agradecer a la Asociación Católica Propagandista, a la persona de Antonio, que me haya permitido participar en esta mesa redonda y exponer, bueno, algunos de los puntos de vista desde el punto de vista médico respecto al tema de la eutanasia. Como tampoco tenemos mucho tiempo, pues voy a procurar ser breve. Me voy a centrar en dos cuestiones. Una de ellas es la definición de eutanasia, porque si no sabemos de qué estamos hablando, difícilmente podemos ponernos de acuerdo o entender las cosas. Y como ya salió aquí y se ha comentado, no se oye. No puedo. No, la voz la tengo. Después de 40 años de trabajo y de 8 horas de consulta al día, la voz ya no da para más. Entonces, ya salió aquí el tema de que esta ley es una ley ideológica, pero en fin, yo le voy a dar un voto de confianza a aquellos que quieren argumentar. Quiero decir que también hay que conocer, comprender y entender a los que buscan la ley de eutanasia. Algunos creen que lo hacen correctamente, pero hay que saber qué argumentos son los que dan para saber de qué va el tema y dónde están sus errores, ¿no?
Vale, o sea, estas son las dos cuestiones, razones de los promotores de la eutanasia, de limitación del concepto de eutanasia. Este problema, el de hoy y el de mañana, pues comenzó en 1971, cuando la Asociación de los Médicos de Holanda, siempre Holanda y Bélgica van juntitos, la Asociación de Médicos Holandeses admitió el aborto. Bueno, eso removió las bases de la medicina y ahí se empezó a caer todo, las columnas principales, ¿no? Porque si no se defiende la vida sin condiciones y se empiezan a poner excusas, bueno, vamos por la famosa pendiente resbaladiza, que es donde están los holandeses y los belgas desde hace años, con todos los problemas que eso significa. Voy a hablar del concepto de eutanasia, es un largo párrafo, pero aquí está todo. ¿Qué es la eutanasia? Procurar directamente la muerte sin dolor, con consentimiento o no, a otra persona que sufre, ya mediante la administración de sustancias tóxicas mortales, ya mediante la omisión de la asistencia médica debida, con el objeto de satisfacer la petición del afectado o de evitarle sufrimientos, que pueden ser presentes o futuros, pero previsibles, y que se consideran causantes de que la calidad de vida de la víctima no alcance o mantenga el mínimo que se estima aceptable. Como se puede ver, aquí entra todo. Entran todas las partes que tienen que ver con el tema de la eutanasia. Lo haya pedido el paciente, no lo haya pedido, los medios, por acción directa, por omisión, sale el tema de la calidad de vida. A veces hay enfermeras y médicos, sobre todo en Holanda, que opinan que la calidad de vida del paciente no es suficiente y por lo tanto, para que no sufra, pues un poquito de ketamina, un poquito de potasio, un poquito de insulina y se terminó el problema, ¿no? O sea que la cuestión es un poco más compleja. Pero evidentemente es un homicidio por compasión, ¿no? Como ya ha dicho María Dolores, es un crimen inhumano que se presenta como un acto de misericordiosa solidaridad. Pero en el fondo es un individuo que da muerte a otro, queriendo, voluntariamente, ¿no? Por muy presuntamente bien intencionados que parezcan sus motivaciones. Esto no es nuevo, en la humanidad. En la Edad Media, pues había señores feudales que consideraban que torturar a un individuo le hacía bien porque eso lo llevaba al cielo. Y él lo pensaba así. Hoy día hay padres en Holanda que piden la eutanasia de su hijo pequeño, que a lo mejor acaba de nacer, o lleva un mes, porque creen que está sufriendo. Como ha dicho María Dolores, el niño está estupendamente, no le pasa nada, son ellos los que sufren, y no son capaces de aguantar ese tema. Entonces ellos creen que le van a hacer un bien al niño, pero no le hacen un bien ni a ellos ni al niño. Por cierto, ha salido un estudio recientemente basado en veterinarios. Los veterinarios, al contrario que los médicos, llevan mucho tiempo haciendo eutanasia en animales. Porque claro, el pobrecito perrito, el pobrecito tal, la vaca que le pasa no sé qué, el caballo que ya no corre, se ha roto una pata, bueno, pues vamos a terminar con él, ¿no? Bueno, pues hay un estudio reciente que demuestra que los veterinarios que se dedican a hacer estas cosas se suicidan mucho más que los que no lo hacen. Sencillo estudio, pero nos está dando una idea de qué va a suceder con los médicos que realicen eutanasia, que se vayan preparando. Bien, y por otro lado, es un homicidio por compasión, por poco llamativos que sean los medios que se utilice para perpetrarlo, porque bueno, es muy fácil, matar es muy fácil, sin que se note también. Después viene la policía y las series de televisión son diferentes, pero el CNI y los médicos forenses saben mucho de esto, ¿no? Yo he dado clase de bioética y medicina legal en la facultad y claro, sobre cuestiones de sustancias, etcétera, pues se puede saber mucho, ¿no? Tipos de eutanasia. Perinatal, ya hemos hablado de ella. Agónica, también se ha hablado de ella. Psíquica,
consiste en matar a aquellos que se supone que están sufriendo psíquicamente o que son deficientes mentales. Y finalmente la social, eutanasia social. Esta es la que están practicando ahora mismo en Canadá, donde ya han dicho la cantidad de dinero que se ahorran, haciendo que los ancianos pues desaparezcan. Social, pobrecitos ancianos ya no dan para más, tiene que tal, mucho más fácil eliminarlos que cuidarlos. Voy a presentar 5 razones a favor de la eutanasia. Y aquí empezamos con el asunto. Primero, bueno, no las voy a leer y a enumerar, sino que voy a ir a por ellas directamente. El primero es el derecho a una muerte digna expresamente querida por quien padece sufrimientos atroces. Un argumento tradicional muy conocido, que consiste en decir que mitigar el dolor es positivo y que el esfuerzo de la ciencia moderna en tal sentido es encomiable, pero que convertir esta lucha y este esfuerzo en valor absoluto es, además de quimérico, injusto, pues obliga a renunciar a otras dimensiones valiosas de la vida humana. Bueno, cualquiera que tenga 2 dedos de frente se da cuenta de que este argumento es contradictorio en sí mismo. Sin embargo, es utilizado. Y como está muy bien expresado, pues entra muy bien. Decir que mitigar el dolor es positivo, pues es fabuloso y es cierto. Entonces, ¿por qué vamos a matar a alguien al que le podemos mitigar el dolor? Si no hay ningún problema para hacerlo. Si nadie se plantea que una disyuntiva entre quitarle el dolor y que le toque una herencia o que sea feliz, no, son cosas diferentes, ¿no? Y sobre todo que se califique esto de injusto, ¿no? ¿Injusto para quién? ¿Qué es la justicia? La justicia es dar, como decía Santo Tomás, de aquí, ¿no? Dar a cada uno lo suyo, ¿no? Y por lo tanto hay que ver qué es lo que le corresponde a cada uno, ¿no? Qué es lo que se le debe dar a esa persona, ¿no? Y a esta persona en concreto lo que se le debe dar es quitarle el dolor, alargarle la vida. Ningún paciente al que se le quita el dolor, ningún paciente al que se le solucionan aquellos problemas por los cuales pide la eutanasia, que pueden ser diversos, como veremos, una vez que se le ha solucionado quiere morirse. Todo lo contrario. Es que es de sentido común. Es que llevamos dentro el instinto de conservación. Es que va contra natura la eutanasia, sencillamente. Y si va contra natura, va contra lo que es la antropología propiamente dicha, ¿no? Entonces aquí es donde entra el problema de absolutizar el ideal de la calidad de vida. O sea, la salud como bien absoluto y la ausencia de dolor como valor supremo del hombre. Eso es un totalitarismo. Pero ese totalitarismo justifica el asesinato de los deficientes, de los enfermos, de los moribundos, de los ancianos. O sea, es inhumano hablar de vidas improductivas o de vidas sin sentido. ¿Por qué? Porque podía uno decir, hombre, pobrecitos, vamos a quitarles el problema, vamos a sacar esto adelante, que se vaya de esta vida, que descanse. No, es que hay un argumento antropológico muy importante y es que el solidario se beneficia, el que ayuda se beneficia, aquel que hace un favor a otro está feliz y eso lo puede comprobar cualquiera, ¿no? En Estados Unidos llevan 40 años en un hospital haciendo un estudio sobre el tema de la felicidad y siguiendo durante 40 años a miles de personas. No me acuerdo ahora mismo si eran 20.000 o 30.000, o sea, el trabajo es importante. Y este año pasado le preguntaron a uno de los que lo dirige, bueno, pero vamos a ver, en estos 40 años hasta ahora, ¿qué han conseguido saber? ¿Qué nos pueden decir? Y este le dijo, bueno, hay muchas variables, como siempre pasa en estas cuestiones, en este tipo de estudios, hay muchas variables, las estamos estudiando y solamente hemos conseguido llegar a una conclusión por ahora, y es que son más felices aquellos que se dedican a ayudar a los demás. Punto. Primer motivo de felicidad. Entonces, claro, el solidario se beneficia, el que ayuda se beneficia. También salió el tema del dolor, el tema de la soledad, también lo comentó María Dolores, la incomprensión,
Pero una de las cuestiones más importantes que hace que algunas personas se quieran ir de este mundo es la falta de afecto y de consuelo en el trance supremo. O sea, el abandono. Porque eso es un sufrimiento psíquico, no ya físico, psíquico. Puede ser también espiritual. Entonces, bueno, eso es muy duro, pero muy duro. Tengo una anécdota del hospital bueno, como se suele decir, el típico abuelito que estaba ingresado y que decía, no, yo ya me quiero ir de aquí, yo ya no hago nada, soy un estorbo para mi familia, o sea, lo que comentaba María Dolores, ¿no? Esto que descansen, tienen que venir aquí, que no, que tal, que cual, que para arriba, que para abajo. Y entonces el que lo llevaba le dijo, pero vamos a ver, Antonio, se llamaba Antonio, vamos a ver, Antonio, usted cuando era joven no dedicó muchas horas a cuidar a sus hijos, no se levantó muchas noches a cuidarlos, a ver qué les pasaba, a sacarlos, a trabajar para educarlos, para sacar dinero para educarlos. Sí. Bueno, pues ahora a ellos les toca cuidarle usted. No es usted ningún problema, no es ninguna carga. Ellos tienen que estar felices de venir a verlo. Y entonces el abuelito se dio cuenta del argumento, ¿no? Y dijo, pues sí, es cierto, o sea, do ut des, pero en este caso con cariño, ¿no? Con caridad. Entonces, bajo la justificación del carácter insoportable del dolor del paciente, se esconden dos cuestiones. Una, la incapacidad de los sanos para acompañar al moribundo en su difícil tránsito de sufrimiento para dar sentido al dolor humano. Si uno no sabe lo que es el dolor humano, si uno no sabe lo que es el esfuerzo, si a los jóvenes no se les enseña desde pequeños el valor del esfuerzo, de que hay que esforzarse para estudiar y que eso provoca sufrimiento, pero después provoca alegría, pues tendremos gente vaga, floja y con eso no se apalanca el mundo. Y llegarán a los mayores y claro, gente que no es capaz de ver a alguien sufriendo. Bueno, esto se da mucho, por ejemplo, entre los residentes de medicina, entre los MIR, cuando hacen infecciosos, la especialidad de infecciosos, pues que bueno, pues llega el momento en que van a ver a un VIH terminal y tienden a pasar de esa habitación, porque no están acostumbrados a tratar a esas personas, a acompañarles, a darles cariño. Ya no lo van a curar, ya no van a hacer nada, pero sí les pueden animar, curar, estar con ellos, cogerle la mano, charlar un rato, hacerle un bien, que muchas veces es mucho mejor que una medicina. Y el otro que se esconde es el rechazo a la misma idea de sufrimiento, ¿no? Que está cada vez más difundido en esta sociedad que es del bienestar y del hedonismo. Entonces, claro, si todo va al bienestar, al welfare, pues mal vamos, ¿no? ¿Cómo morir dignamente? Lo primero que hay que saber para morir dignamente es que uno se está muriendo. Por lo tanto, hay que decírselo, ¿no? Y en consecuencia hay que resolver los asuntos pendientes que uno pueda tener, ¿no? Todas aquellas cosas que haya que dejar ordenadas, ¿no? Las promesas que se hayan hecho o despedirse sencillamente de la familia, de los amigos, etcétera, ¿no? Pero seguir siendo agente de la propia vida, o sea, yo soy el que me está muriendo, yo soy el que dice cómo me muero, yo soy el que pone los medios para no disfrutar mientras me muero, pero sí dejar las cosas arregladas, ¿no? Y desde luego el tiempo de vida que me quede, pues aprovecharlo, pasarlo bien, ¿no? O sea que, y esto no tiene nada que ver con el tema del rechazo del tratamiento, ¿eh? O sea que uno puede rechazar un tratamiento y arreglar su vida, ¿no? Yo recuerdo un paciente que tuve con un liposarcoma de riñón enorme, que se lo descubrimos de casualidad, era camionero, era enorme y el hombre pues se negó a operarse, ¿no? Y entonces pues yo le expliqué a él y a su familia, mire, esto es lo que le pasa, este es el tiempo de vida que va a tener, debe usted arreglar sus asuntos, llevar las cosas a cabo, despedirse de la gente, si usted no quiere operarse porque se va a morir. Dice, sí, me muero, pero no quiero operarme. El hombre pobre tenía mucho miedo, esa es una de las cuestiones más importantes, el miedo, ¿no?
Mantener en la medida de lo posible ciertas actividades y relaciones familiares, sociales y profesionales. Afrontar de modo consciente y en la intimidad del alma el hecho crudo de la muerte próxima, que es algo que, en principio, si uno está con Dios y se va a ir al cielo, desde luego no puede tener miedo de nada, porque Dios es un Padre amoroso que nos va a recoger. Pero es lógico entender a aquellos que no tienen dónde agarrarse y que para ellos la muerte es ir a un sitio desconocido, de sufrimiento y terrible, porque dejan todo lo que han acumulado en esta vida, ¿no? Y por supuesto no nos queda otro remedio que soportar pasivamente la decadencia. Todos nos hacemos viejos, pero en la medida que nos hacemos viejos y lo llevamos bien, se reafirma la dignidad humana. Otro argumento es el derecho de cada cual a disponer de su propia vida en uso de su libertad y autonomía individual, que se corresponde al argumento en el aborto de nosotras parimos, nosotras decidimos. Pero en este caso, desde este lado, ¿no? ¿Por qué el suicidio dejó de ser delito? Se puede uno preguntar. El suicidio llega un momento en el que ya no es delito. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque no se puede castigar al que ya se ha muerto, ¿no? Y no se va a castigar a sus familiares, por lo tanto el suicidio dejó de ser delito. Pero en nuestro derecho era delito el auxilio al suicidio y el no evitar un suicidio pudiendo hacerlo, que es una cuestión diferente, que es a ayudar a los demás o causarle la muerte, permitir que él mismo se cause la muerte. Ya veremos por otros motivos. O sea, y por contra tenemos que nuestros tribunales han reconocido el derecho a varias cuestiones en el sentido contrario. Alimentar forzosamente a quienes se ponían en peligro de muerte por huelgas de hambre, a salvar la vida de quienes la pusieron en riesgo al intentar suicidarse, autorizar actos médicos tendentes a salvar la vida de pacientes que se niegan a recibir tratamientos porque implican riesgos. Todo eso ha sido aprobado por los tribunales. Entonces, claramente se ve que hay un error importante en el tema de la eutanasia, ¿no? Y, por supuesto, hay otros derechos irrenunciables que tenemos como titulares de la vida, ¿no?, en la sociedad moderna, como es la renuncia a la integridad física. Nadie tiene derecho a cortarse una mano, una pierna. A veces la lengua, algunos se la tendrían que cortar, pero no. La renuncia al derecho de la educación, otro tema que está perseguido siempre. La renuncia a condiciones de trabajo dignas. ¿Quién renuncia a unas condiciones de trabajo dignas? Uno no puede renunciar a eso. La renuncia a las leyes de tráfico. Cuando uno renuncia a las leyes de tráfico se va en el mismo carril del que viene en el sentido contrario y se mata él y el otro, ¿no? O sea, las leyes se dictan para la convivencia en la sociedad. Cuando una ley se dicta para algo que no es la convivencia en la sociedad, es una mala ley, una injusta ley, y las leyes injustas no hay obligación de obedecerlas. Si la libertad fuese fuente absoluta e incondicionada de derechos, ¿vale?, fuente absoluta e incondicionada de derechos, no existirían los ordenamientos jurídicos, ni la sociedad, ni el Estado, pues cada uno determinaría por sí mismo lo que es justo o injusto, lo que es bueno o malo, permitido o prohibido. Y por lo tanto serían ilegítimos los parlamentos, los tribunales, los gobiernos y todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, porque cada uno sería capaz de poder decidir. Pero ya se ve que la libertad no es fuente absoluta e incondicionada de derechos. Por otro lado, es contradictorio invocar la libertad como manifestación de la dignidad humana para atentar contra esa misma dignidad. Es otra de las incongruencias de los argumentos que manejan algunos partidarios de la eutanasia. Bien, ¿hay derecho a la vida o hay derecho sobre la vida? ¿Verdad? Que son dos cosas diferentes, ¿eh? ¿Qué pasa? Pues que actualmente lo que está en el candelero es una visión construccionista de la persona. Yo me construyo, o sea, el self-made man de los americanos, pero ya a un nivel absolutista total, ¿no? La autonomía es total, ¿eh? Yo soy lo que deseo ser y hago con mi vida lo que quiero. Y este es otro argumento contradictorio, porque no hay más que tener un dolor de cabeza para darse cuenta que uno no puede hacer eso, ¿eh? O sea, que somos muy débiles, somos muy poquita cosa.
Entonces, esta óptica unida al hedonismo y al utilitarismo, que es otro de los grandes males que tenemos hoy día, sobre todo la bioética utilitarista, pues es lo que hace que la calidad de vida sea el objetivo principal. Y la calidad de vida no puede ser el objetivo principal porque ni es objetivo ni es principal y se cae con mucha frecuencia, ¿no? Otro argumento es la necesidad de regular una situación que existe de hecho ante el escándalo de su persistencia en la clandestinidad. Otro argumento procedente de los tiempos del aborto. Como hay abortos y hay miles de abortos, se producen cientos de miles de abortos, vamos a regularizar el aborto para que las mujeres puedan abortar con seguridad, con naturalidad, los niños puedan ser atendidos, si sobreviven, etcétera. Después se demostró que aquello no existía. Pues estamos en el mismo argumento, ¿no? O sea, el hecho de que se cometan delitos no es razón para que esas conductas tengan que ser legalizadas, porque mañana se puede legalizar el asesinato de los políticos, ¿eh? Y habría gente que estaría muy de acuerdo con esa legalización, ¿no? O el robo, ¿eh? Entonces, bueno, pues eso no quiere decir que haya muchos robos, no quiere decir que se legalice. Que haya mucha violencia de género, no quiere decir que se legalice, ¿no? El tema de la eutanasia voluntaria e involuntaria, ahora mismo en Holanda hay prácticamente un 40% de eutanasias que son involuntarias, o sea, no las ha pedido el paciente, y solo el 0,8% de todos los pacientes en las unidades de cuidados paliativos de España piden cada año la eutanasia. El 0,8% la piden. Otra cosa es que después que se les solucionen los problemas, quieran seguir adelante. Bien, y creo que ya... ¿Cómo vamos de tiempo? Estoy pasado como siempre, ¿no? Te quedan unos minutitos. Me quedan unos segundos. Unos segundos. Entonces voy a leer el decálogo para implantar la eutanasia, ¿vale? Que es tal cual. Primero, búsquese un caso lacrimógeno. Ramón San Pedro y varios más. Segundo, désele toda la publicidad posible a este caso, sin hablar nunca de matar al enfermo, sino de ayudarle a morir, facilitarle la culminación de la vida, lograr su autoliberación, etc. Siguiente, cuando todos conozcan el caso lacrimógeno, hágase una transgresión abierta de la ley. Es clavado, a lo que ha pasado en este país y en otros. Désele toda la publicidad posible a esa transgresión. Vamos a ver. ¿Esto se puede quitar? Sí, no, pero ¿se puede quitar esto? Lo de... Porque ya llevo un ratito. Ahí estamos. Búsquese a un enemigo de la eutanasia para demonizarlo y ridiculizarlo. O sea, el enemigo, ¿no? El enemigo común, ¿no? Difúndase que la eutanasia es una realidad social y que el legislador debe regularla. Y si os dais cuenta, es bastante parecido al sistema que se está siguiendo con los indultos, ¿eh? O sea que esto no es una cuestión que se utilice solo para la eutanasia y para el aborto, se utiliza para muchas cosas. Transmítase la falsa idea de que la eutanasia es una cuestión religiosa, íntima, de mera conciencia individual y que, por lo tanto, mientras la eutanasia no sea obligatoria, debe aceptarse en una sociedad pluralista. Publíquense encuestas manipuladas que afirmen que la mayoría de los ciudadanos, de los médicos o de los enfermos de cáncer están a favor de la eutanasia. Sobre el tema de la validez de las estadísticas, debemos hacer un máster, pero no. Defiéndase una ley que tenga solo en su letra un carácter altamente restrictivo, como esta ley, altamente restrictivo. Una vez conseguida la aprobación de la ley, ya estamos aquí. Basta con ir interpretándola cada vez más laxamente hasta llegar a un uso generalizado de la eutanasia. Eso es lo que va a venir. Tendencia a la abstención de la Fiscalía en la persecución de los posibles delitos, igual que con el aborto. ¿Cuánta gente fue juzgada por abortos y salió sin ningún problema? ¿Por qué? Porque la Fiscalía no movía un dedo, ¿no? Tenemos el mismo tema la eutanasia, tenemos el mismo tema con los indultos. En fin, la eutanasia es una solución rápida y barata en una sociedad con problemas económicos. Es una alternativa terapéutica cómoda y eficaz para el médico.
Pero ¿qué sentido tendría entonces seguir esforzándose en investigar la causa de muchas enfermedades o la manera de aliviar con más eficacia el dolor? O sea, la eutanasia es lo contrario a la investigación médica. ¿Para qué vamos a investigar si matamos al individuo? ¿Para qué vamos a intentar operar una cardiopatía congénita intraútero si es mucho más fácil abortar al niño? ¿No? Va contra la investigación, por lo tanto, esto es muy grave, ¿no? O sea, va contra la sociedad. Es una frivolidad que un Estado apruebe la eutanasia sin atender a los enfermos, y legalizar la eutanasia significa reconocer una incapacidad técnica y humana para acompañar al ser humano en su intimidad. La verdadera medicina busca con empeño fórmulas eficaces para evitar el sufrimiento de la persona. La eutanasia busca con empeño fórmulas eficaces para eliminar a la persona que sufre. Vamos a ir un poquito rápidos. La eutanasia infantil la voy a pasar también. Hemos hablado algo de ella. La eutanasia legal favorece la pendiente peligrosa en contra del derecho a la vida de otros campos. La eutanasia empeora la relación médico-paciente e incluso la relación paciente-familiares, porque ¿quién va a ir a un médico que haga eutanasia? La eutanasia desincentiva la inversión en cuidados paliativos y en tratamientos para el dolor. Y finalmente, y ya voy a terminar, Manolo, gracias a Dios, con esta frase: el aborto yugula la vida que nace, el terrorismo la vida en plenitud y la eutanasia la vida que acaba. En los tres casos, la vida que estorba. Muchas gracias. El problema de tener a estos especialistas es que son inconmensurables. Saben tanto que no hay forma. Bueno, pasa a continuación Manuel Rodríguez Portugués, que nos va a dedicar también con todos sus conocimientos. ¿Ya? ¿Verdad? Muy bien, pues muchas gracias. Habéis visto que los curas huyen, ¿no? Sí, poco a poco, ¿no? O sea, Los curas, habéis visto que son como se han ido los curas, ¿eh? Poco a poco han huido. Bueno, muy bien, pues yo quería agradecer, ¿no? Simplemente al empezar, pues la invitación del Centro de la Asociación Católica de Propagandistas de Córdoba por contar conmigo aquí esta tarde. Y bueno, yo mi intervención, que me habían dicho que tendría que durar como entre 15 y 20 minutos, no pienso, espero agotar ese tiempo, ni tampoco a ustedes. Bueno, mi intervención la había pensado, claro, en mi calidad de jurista o de especialista en Derecho, pues hacer una aproximación a la nueva ley de la eutanasia, describirla, explicarla, desde el punto de vista jurídico, tratando de simplificarlo lo más posible para que se entienda en qué consiste, ¿no? Cuáles son sus líneas maestras. Y luego haré un par de consideraciones finales en general sobre la ley, ¿no? Las repercusiones que tiene, tanto desde el punto de vista jurídico, propiamente jurídico-constitucional, y desde el punto de vista cultural también, jurídico-cultural, ¿no? ¿Qué impacto puede tener, y de hecho yo creo que ha tenido, esta ley desde el punto de vista cultural? Bueno, sobre la ley, ¿en qué consiste la ley? Bueno, esta ley, como conocemos todos, ¿no? Pues se aprobó después de un debate que no fue, la verdad, muy abierto, ¿no? Por las circunstancias sanitarias en las que hemos vivido en los últimos meses, y no ha habido pues realmente un debate, y sin embargo pues en la opinión pública ha estado centrada en otras cosas, ¿no? Más que en esta. Bueno, pues esta ley se aprobó en marzo de este año, el 24 de marzo, y salió publicada en el BOE al día siguiente. Esto lo que quiere decir es que entra en vigor
pasado mañana, porque preveía la ley, preveía una vacancia de 3 meses, excepto en algunas cosas organizativas, como es en concreto las comisiones, son las comisiones de valoración y de garantía, ¿no? De evaluación y garantía, que así la llama la ley, que en definitiva son unos órganos administrativos, tiene que haber uno por cada comunidad autónoma, que son los que tienen que dar al final el ok a las solicitudes de eutanasia que se produzcan en los hospitales o en los servicios sanitarios correspondientes, ¿no? Hay 2 médicos que tienen que informar sobre esa solicitud de eutanasia, pero al final es esa comisión la que da luz verde o no. Entonces, eso, claro, hay que crear esos órganos, hay que elegir a los miembros que van a componerla, y por lo tanto la ley en ese aspecto entró en vigor inmediatamente para que las comunidades autónomas en el plazo de 3 meses pues constituyeran esos órganos, y de manera que pasado mañana, cuando entre en vigor, ya estén esos órganos en funcionamiento para que se pueda ir aplicando la ley. Esas comisiones se han ido creando en estos meses. Por ejemplo, me he traído por aquí pues la última que a mí me conste que se acaba de regular es la de Castilla-La Mancha, de fecha 22 de junio, y ha salido en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha hoy mismo, ¿no? O sea que y hay más comunidades autónomas que así lo han hecho. Bueno, la ley, ¿qué es lo que hace? La ley convierte en un derecho prestacional la eutanasia, es decir, eso que se ha definido, lo definió María Dolores y Eliseo hace un rato, ¿no? Como esa acción deliberada e intencional por motivos de piedad o de misericordia o de quitar el dolor a una persona que sufre, pero actuar directa e intencionalmente para provocar la muerte de una persona. Bueno, pues esta ley lo que ha hecho es no simplemente despenalizar esta conducta, sino que ha ido más allá, la ha convertido en un derecho de tipo prestacional, es decir, un derecho que puede exigir cualquier ciudadano que se encuentre en esas condiciones a los servicios públicos sanitarios. Y entonces hay ahí toda una organización que se pone en marcha para eso, se tiene que poner en marcha, incluso involucra también a la sanidad privada, vía conciertos, se abre la puerta a eso, ¿no? A que establecimientos privados, pues a lo mejor para obtener determinados conciertos, pues tienen que asumir que pueden o deben practicar eutanasias, ¿no? O sea que afecta esto potencialmente no solo a los establecimientos sanitarios públicos, sino también al sector sanitario privado, al menos indirectamente. Y luego, claro, al establecer esto, la ley de la eutanasia, lo que está haciendo es, como también se ha dejado dicho hace un rato esta tarde, se está afectando a muchos profesionales de la salud, que son los que, al final, si eso se convierte en derecho, pues hay unos sujetos que son los que tienen el deber. Y los que tienen el deber de satisfacer ese derecho no son los servicios públicos en abstracto, son, al final, personas concretas que son las que trabajan en esos servicios públicos concretos. La ley contempla la objeción de conciencia, la contempla expresamente, pero de una manera muy deficiente, porque la regula de una forma muy genérica. No queda claro quiénes son los titulares de la objeción de conciencia, es decir, hasta dónde llega. Parece que los médicos, está clarísimo que sí, que tienen la objeción de conciencia, pero, por ejemplo, como dijo antes María Dolores también, hay más profesionales sanitarios implicados en una eutanasia e incluso más directamente que un médico. Y sin embargo la ley no deja claro
si tienen la posibilidad de ejercer o no la objeción de conciencia. Bueno, y luego se trata de una ley orgánica. Bueno, esto lo voy a dejar para ahora y voy a terminar la descripción de la ley, así vuela pluma, ¿no? Porque tampoco quiero ocupar mucho tiempo, ¿no?, en la exposición. Que esta ley se puede recurrir ante el Tribunal Constitucional por considerarse inconstitucional. Hay un plazo de 3 meses desde que se publicó en el Boletín Oficial del Estado para presentar ese recurso. Que a mí me conste, solamente se ha presentado un recurso, porque la legitimación para presentar ese recurso es muy restringida. Solamente pueden hacerlo el Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 senadores o 50 diputados, y poco más. O sea, es un recurso que en derecho llamamos un recurso abstracto contra la norma, porque no es sobre la aplicación de una norma, ¿no?, sino que es contra una norma en sí. Cuando se recurre a una norma en sí, bueno, pues eso, en principio, claro, como no se está aplicando la norma a nadie todavía, pues nadie puede recurrirla, porque nadie está directamente afectado todavía por esa norma. Entonces, nuestro ordenamiento solo permite en este periodo presentar un recurso de inconstitucionalidad a estos 4 tipos de sujetos. Y solamente se ha presentado uno, y ya el plazo para presentar los recursos está expirando. O sea que a mí me conste, solamente se ha presentado un recurso. Un recurso, por cierto, que ha pasado totalmente desapercibido en los medios de comunicación convencionales. Yo no he visto en ningún medio de comunicación convencional, la verdad. Tampoco es que haya visto muchos, ¿no?, pero siempre hay titulares, ¿no?, que te dicen, pues, tal grupo parlamentario pues presentó un recurso de inconstitucionalidad. No he visto absolutamente ninguna noticia, ¿no?, solo en redes sociales y solo por parte de ese grupo político en concreto, ¿no?, y nada más. En este recurso de inconstitucionalidad se ha pedido la suspensión provisional de la ley, que mientras se tarde el Tribunal Constitucional, mientras esté resolviendo, pues que la ley no entre en vigor, para evitar los daños que se pueden producir, la muerte de muchas personas y tal, ¿no? Bueno, eso en las notas de prensa que he visto se ha pedido, pero el Tribunal Constitucional probablemente no lo concederá, porque ya hay una jurisprudencia sentada por parte del Tribunal Constitucional desde hace mucho tiempo acerca de que las leyes estatales no pueden ser suspendidas por el Tribunal Constitucional con motivo de recursos que se presenten contra ellas. No puede. El único caso en el que se puede decidir la suspensión provisional de una ley es de leyes autonómicas. Es decir, cuando hay una ley autonómica que es inconstitucional y el Gobierno de la Nación recurre a esa ley, por ejemplo, sí puede pedir la suspensión de esa ley. Pero lo que son leyes aprobadas por el propio Estado no se puede pedir. No está previsto en la ley orgánica del Tribunal Constitucional, ni por lo tanto el Tribunal Constitucional puede adoptar esa suspensión. De hecho, se pidió en el año 2010, cuando la ley del aborto última que está en vigor, se presentó un recurso de inconstitucionalidad como el que se acaba de presentar ahora contra la ley de la eutanasia, por otro grupo político diferente, por cierto, y se pidió la suspensión. Y el Tribunal Constitucional respondió con lo que acabo de decir. O sea que, bueno, se ha pedido la suspensión de la ley de la eutanasia, pero el Tribunal Constitucional probablemente no la suspenderá. Vamos, sería absolutamente increíble que lo hiciera, la verdad. Bueno, esto, la descripción de la ley, más o menos a grandes rasgos, y 2 consideraciones sobre ella.
una más jurídica, más técnica, que es la siguiente. La ley de la eutanasia, habrán reparado en que se titula Ley Orgánica de la Eutanasia. No es simplemente ley, sino ley orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es que el legislador que ha aprobado la ley de la eutanasia ha decidido utilizar la fórmula de la ley orgánica. ¿Por qué? Por lo siguiente. Las leyes, nuestra Constitución prevé fundamentalmente dos tipos de leyes: las leyes ordinarias y las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas, ¿en qué se diferencian de las leyes ordinarias? Pues se diferencian en que están reservadas para materias especialmente sensibles, que la Constitución considera como especialmente sensibles, y están enumeradas en la Constitución, en distintas partes de la Constitución, ¿no? Pues tal materia queda, por ejemplo, ¿no? Pues el régimen del Poder Judicial, pues tiene que ser aprobado por ley orgánica, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque son materias muy importantes, sobre las que hay que alcanzar un consenso especialmente amplio, y por eso la Constitución, para aprobar una ley orgánica, exige mayoría absoluta del Congreso de los Diputados sobre el conjunto del proyecto, sobre el conjunto del proyecto legislativo en una votación final. ¿Eso qué hace? Bueno, pues lo que hace es que sobre esa ley se tenga que alcanzar una mayoría absoluta, no simplemente una mayoría simple, como en las leyes ordinarias, y que esa ley sea más difícil de reformar, tiene mayor rigidez su proceso de aprobación, su procedimiento de aprobación, y por lo tanto pues hace falta pues otra mayoría absoluta para modificarla. ¿Y por qué el legislador español ha utilizado la fórmula de la ley orgánica para aprobar la eutanasia? Pues porque, y así lo dice la propia ley, o lo da a entender, porque hay una reserva de ley orgánica en la Constitución que es la que se refiere al desarrollo de los derechos fundamentales. O sea, los derechos fundamentales, como por ejemplo la intimidad, el derecho a la libertad de circulación, la libertad de asociación, la libertad de sindicación, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, es decir, los derechos fundamentales que están calificados como tales en la Constitución, necesitan ser desarrollados por ley orgánica. Claro, ¿esto qué implica? Pues implica lo siguiente: es algo muy grave sobre lo que yo creo que no se ha tomado mucha conciencia, que es que el legislador español, al haber aprobado con carácter de ley orgánica esta norma, lo que está diciendo es que la eutanasia es un desarrollo del derecho fundamental a la vida, lo cual es bastante fuerte en términos jurídicos constitucionales. Está diciendo que el derecho a quitarse la propia vida o a pedir que alguien me la quite forma parte del derecho a la vida. Así de simple y así de fuerte, ¿no? Claro, esto choca con la Constitución, y no solamente contra la Constitución, sino contra lo que el Tribunal Constitucional ha dicho que dice la Constitución, que es que el suicidio no forma parte del derecho a la vida. Lo ha dicho clarísimamente. Por ejemplo, en la sentencia que ha citado hace un rato Eliseo, cuando ha hablado de la huelga forzosa, la huelga de hambre y la alimentación forzosa y tal, pues lo dijo claramente en 1990 en una sentencia, y lo ha repetido en otras ocasiones, y también el Tribunal Supremo. Pero leo lo que dijo en 1990 el Tribunal Constitucional. Dijo: el derecho a la vida tiene un contenido de protección que impide configurarlo como un derecho a la propia muerte. Y está hablando del derecho fundamental del artículo 15 de la Constitución, o sea, en sentido jurídico constitucional. Y sigue diciendo el Constitucional:
la privación de la vida propia o la aceptación de la propia muerte es un acto que la ley no prohíbe. Lo dijo Eliseo hace un rato, ¿no? Dejó de ser delito. Pero dice, pero no en ningún modo un derecho subjetivo que implique la posibilidad de movilizar el apoyo del poder público para vencer la resistencia que se oponga a la voluntad de morir, ni mucho menos un derecho subjetivo de carácter fundamental, el suicidio. Y dice, no es posible admitir que la Constitución garantice en su artículo 15 el derecho a la propia muerte. O sea, repito, no es posible admitir que la Constitución garantice en su artículo 15 el derecho a la propia muerte. Pues si no está incluido en el derecho fundamental a la vida, el derecho a la propia muerte no forma parte de ese derecho, ¿qué hace el legislador en el año 2021 aprobando como ley orgánica el derecho a la propia muerte? Considerándolo como un desarrollo del derecho fundamental a la vida, del artículo 15, ¿no? Aquí hay, yo creo, una colisión clarísima entre lo que el legislador ha hecho y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que puede...? Yo espero que en ese recurso que se ha presentado hayan introducido este argumento, porque yo creo que sería muy importante de cara a una posible sentencia futura sobre la ley de la eutanasia. El Constitucional probablemente no anulará la ley de la eutanasia, o no la anulará por completo, dejará salvo lo fundamental, seguramente, si es que anula algo, ¿no? Pero yo creo que sí podría hacer una cosa que es una pequeña victoria del derecho a la vida, que sería que el Tribunal Constitucional, al menos, y así puede hacerlo, dijera que la ley de la eutanasia no tiene carácter de ley orgánica, que tiene carácter, si acaso, de ley ordinaria, pero no es ley orgánica porque no es desarrollo del derecho fundamental a la vida, del artículo 15. Yo creo que eso sería muy importante que lo dijera el Constitucional. Pero claro, alguien tiene que pedírselo. Espero que lo hayan pedido en ese recurso. Y por último, una última consideración, y esta es muy breve, ¿no? Con esta ley se ha producido, yo creo que un salto cualitativo en nuestra cultura jurídica. Un salto cualitativo en contra del derecho a la vida y del valor de la vida, y del valor incondicional de la vida humana. Es más, voy a decir que se ha producido, sobre todo con esta ley, más que con la ley del aborto. ¿Por qué? Porque yo creo que muchos estamos de acuerdo, muchos de los que me escuchan, ¿no?, estaremos de acuerdo en que el ser humano que todavía no ha nacido es persona y tiene el derecho a la vida. Pero nuestro ordenamiento vigente no lo considera así. Nuestro ordenamiento vigente, y así lo dijo el Tribunal Constitucional, yo creo que de forma equivocada en el año 85, extrapolando conceptos del derecho civil al derecho constitucional que se podían haber resuelto de otra manera, pero lo que ha dicho y lo que hay es que el embrión, el feto, el no nacido no es persona a efectos jurídicos, no es persona. Sin embargo, en la ley de la eutanasia, entonces el aborto, la ley del aborto lo que permite es matar a un ser humano que para el ordenamiento jurídico vigente no es persona. Pero es que en la ley de la eutanasia es la primera vez en la que se está permitiendo, y es más, convirtiendo en derecho, el matar a alguien que sí que tiene, incluso para el ordenamiento jurídico positivo vigente, la condición de persona. Entonces yo creo que ahí se ha producido, en el nivel de los conceptos y en el nivel de las bases, ¿no?, de antropológicas incluso, ¿no?, un salto cualitativo importante, porque
la ley del aborto, por lo menos, repito, ¿no? Se podía decir, se podía justificar, legitimar la gente, ¿no? que la vea bien diciendo, bueno, es que no son personas. Pero es que con la ley de la eutanasia, sí, abiertamente se reconoce que esos seres humanos son personas. Pero se ha decidido que otro o él mismo pueda disponer de su vida y ya está, ¿no? Y de manera, pues ya digo, intencional, directa y tal, ¿no? Bueno, pues ya está. Esta sería mi segunda consideración y, por supuesto, quedo abierto a preguntas o cosas que, aunque muchas de estas cuestiones jurídicas ya han salido antes, ¿no? Y han sido respondidas bastante bien, ¿no? María Dolores ha respondido a algunas de ellas y muy bien, pero que si hay más dudas, lógicamente quedo a disposición del público. Muchas gracias.